Pero ¿qué se sintió diferente? Bueno, primero que nada, pues México fue el anfitrión junto con Canadá y Estados Unidos, o está siendo el anfitrión. México le ha demostrado al mundo que es un gran anfitrión. Tenemos una afición muy colorida. Somos un desmadre, eso nunca se nos ha quitado, pero somos cordiales. Me considero un detractor del fútbol soccer nacional, y no de a gratis, sino que siempre ha predominado el manejo o el mal manejo. Yo recuerdo hace 24 años, cuando fue el Mundial de Corea y Japón, cómo se le fueron encima al mismo Javier Aguirre cuando pierde contra Estados Unidos. Un encuentro en el que pues, lo que se vivía en las calles o lo que se comentaba por parte de la gente, pues es que pasar sobre Estados Unidos ya era un hecho dado. Y la verdad es que pues, yo cuando le preguntaba, oye, pero es que espérate, todavía te falta pasar sobre Estados Unidos, pues la gente ya se estaba visualizando en la siguiente instancia y qué rivales les podía tocar a México. Se supone que era un año donde iban a brillar muchos jugadores, y en especial Paco Memo Ochoa. Paco Memo ya no lo alinea Javier Aguirre. Y obviamente, pues, siendo un jugador joven y que se esperaba que se pudiera vender en el extranjero, pues ya no ocurre. Y en su lugar entra el Conejo Pérez. Esto pues, le causó indignación no solo al pueblo mexicano, porque pues, la derrota fue dolorosísima, sino que también la molestia de directivos, la molestia de promotores, de todos aquellos que son dueños o que se creen dueños del dinero. Y salió de una forma muy mala onda Javier Aguirre. En un principio parecía que hubiese sido él el culpable de esta debacle, pero ya conforme fueron pasando los meses, un poco los años, y que él daba entrevistas y hacía comentarios de esto, dice él que estaba bajo muchísima presión, que llegó un momento dado en el que pues, los mismos directivos pues, le estaban diciendo cuál debía ser su alineación. Y pues un director técnico pues le puedes decir, pues sí, es que necesitamos promocionar a este jugador, que le den chance de salir a jugar al extranjero, y a lo mejor el director técnico puede hacer algunas excepciones, sí, pero echarle la mano, porque pues finalmente el mundial de fútbol es la vitrina más grande para vender piernas. Entonces yo recuerdo ese mundial con la misma amargura que la mayoría de los mexicanos, pero con ese pequeño detalle. Y entonces se vinieron otros mundiales y se vuelve a perder en la misma instancia. Ya sabíamos cómo iba a terminar casi siempre cuando arrancaba el mundial, pero viene la debacle en Qatar, y ahí es cuando todo el asunto cambia. La selección prácticamente es abandonada por gran parte de los aficionados, y también es pues soltada por los directivos, y total que queda ahí un asunto que lo dejan para el que lo quiera tomar y lo que puedas rescatar. Yo recuerdo que antes de que comenzara el mundial no se le auguraba mucho a esta selección porque no traía los grandes renombres, se trajo a lo que se pudo. El mismo Aguirre lo dice cuando lo empiezan a cuestionar si debía haber traído a X o Y, y él dice, trajimos a los mejores que tenía el país. Entonces, ¿qué se siente diferente de esta selección? Es que le quitaron esa presión de que pues, tienes que alinear a tal, tienes que meter a tal, y la presión de que pues, la gente ya estaba prácticamente pues, rendida. O sea, los aficionados ya decían, pues si llegan a pasar, pues ya será ganancia. Comienzan los planteamientos de los partidos, vemos una selección ordenada, un poco especulativa al principio, que casi siempre ha sido como una marca de Javier Aguirre, que va probando, va acomodando jugadores conforme se va dando el desarrollo del partido, y los segundos tiempos de México pues comienzan a ser mejores. Aunque en el de Sudáfrica, pues bueno, vimos un México muy ordenado. Ya después veíamos un México que salía
con un rostro diferente para la segunda mitad. Lo mismo sucedió ante Corea y lo mismo sucedió ante Chequia. No, ahí es donde viene el gran cambio y donde México se deja ir con todo desde un inicio. Y lo mismo sucede con Ecuador. Toda esa presión de la que hablamos al inicio. Cómo permea el ambiente, los aficionados, no nada más de México, sino de todo el mundo. O sea, porque parecía que las ciudades norteamericanas también iban a ser vapuleadas por no tener este sentido enorme del turismo, ¿sí? O de acoger a la gente, o la presión que existe por lo que está sucediendo con los migrantes allá, la presión del ICE y del gobierno y todo eso. Parecía que iba a ser una cacería de inmigrantes afuera de los estadios. Ciudades como Kansas City, que no suelen ser de las más nombradas turísticamente hablando, fue invadida por Holanda. Otras ciudades que fueron invadidas por Escocia. Pues en el caso de México, yo sí me llené de una ilusión diferente. Finalmente Inglaterra nada más, o sea, lo intentó 4 veces y lo logró 3, ¿no? 2 de ellas yo considero que fueron descuidos de la saga y errores que comete México, pero nunca perdieron el orden y se mantuvieron al ataque. Para mí fue diferente y esa es la parte buena del Mundial. México como gran anfitrión, México como un equipo que se va honrosamente con la cabeza en alto, querido por todos los aficionados, querido por los mismos ingleses. El recibimiento que le dimos a todos siempre fue de respeto y siempre fue de cordialidad, y terminamos haciendo buenos amigos, como siempre nos sucede a los mexicanos alrededor del mundo. No entendemos a veces cómo es posible que un grupo pequeño de estadounidenses es el que siente un odio clasista, racista contra el mexicano, pero todo el mundo sabe que México y su gente es de lo más cordial, es de lo más amable, es de lo más empática, y México es la onda en este momento. Ahora, ¿qué es lo triste de esto? Que tanto Javier Aguirre como Rafa Márquez y todo el grupo de dirección técnica de la selección, pues acaban de revivir un muerto, y es un muerto que lo van a volver a manipular los empresarios, los dueños del fútbol, los directivos, los que les llaman de pantalón largo. Este impulso que tiene la selección, yo no sé si se vaya a mantener para el siguiente proceso dentro de 4 años, y si vayan a dejar trabajar en paz a Rafa Márquez y no empiecen a llegar estos promotores, estos dueños, lo dejen trabajar y comience ahora sí un proceso de crecimiento para México desde fuerzas básicas y todo eso. Ya lo he comentado en otros momentos, que el gran problema del fútbol, y no solo del fútbol, sino de México, pues es la corrupción. O sea, porque México es un país que, teniendo 130 millones de habitantes, con 40 más viviendo en Estados Unidos, pues no es posible que tengamos una producción tan baja de jugadores. Y siempre se debe a que los empiezan a los papás, a los mismos jugadores, los empiezan a extorsionar desde que están en las fuerzas básicas, en los infantiles, que porque va a venir un promotor, o va a venir un cazatalentos de X o Y equipo, los coaches de esas categorías empiezan a pedirles dinero para poderlos meter el día que va a estar el promotor o los cazatalentos de los equipos. Entonces se pierde mucha gente ahí. Digo, no sé si han ido a ver partidos de fútbol llanero. De verdad que ves gente ahí que dice, bueno, este cuate, ¿por qué no está jugando en el fútbol profesional? Pues en qué nos aventajan los demás países o las grandes potencias. Pues en que por lo menos dejan que madure el fruto y luego ya lo venden. O sea, Argentina, Brasil viven de vender jugadores, no tanto, sus ligas no son tan poderosas como la Liga Mexicana inclusive. Y eso que la Liga Mexicana es muy tramposa, y me refiero a tramposa en el sentido de que pues, simplemente ya no existe la segunda división o el ascenso, como le llaman. Nunca va a haber un castigo. Y para todos aquellos que les encanta decir que pues échale ganas, pues ¿cómo le echas ganas ante algo así?
Si tú eres dueño de un equipo que está en segunda división, invitan a que compres uno de primera división. El tuyo nunca va a ascender. Entonces, ¿por qué se sintió diferente en esta ocasión la selección mexicana? Muy simple. Los dejaron trabajar, pues levanta al muerto, y si puedes levantar al muerto, pues adelante. Y hoy ya lo levantaron, pero pueden o corren el riesgo de que vuelva a ocurrir lo que siempre sucede. Se meten los intereses económicos, se mete la corrupción, no dejan trabajar al director técnico, y Rafa Márquez pues es un tipo con muchísimo carácter, con muchísima personalidad, y no va a permitir que se le metan o que se le suban a las barbas. Primero va a renunciar. Tenía que decirlo. Estoy muy orgulloso de lo que sucedió con los aficionados. Estoy muy orgulloso de cómo funcionó la selección. Me encantó ver una selección y ya he visto muchas selecciones y siempre, ahora sí que me pasaba el clásico, no espero nada de ti, siempre logras decepcionarme, pero en esta ocasión no. Que de aquí en adelante por lo menos ya no vuelva a ser el arbitraje un factor que represente la esencia del fútbol. Ha sido asqueroso, ha sido horrible lo que hemos visto y esperemos que eso termine y deje de suceder esto ya en el fútbol.